el día. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a empezar con la asistencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Espera que está mucho. Ruasto Herrera Lionel, Presente, profesor. buenos días. Juan Venancio Sayumi, Presente, profesor. buenos días. Cachay Orbegoso Santiago, Presente, profesor. buenos días. Péndola Martínez Giselle, Presente, profesora. muy bien. Cristóbal Limaya Jeffrey, Presente, profesor. bien, Jeffrey. Antoinette Nicole Crevalú Alegre, Presente, profesor. muy bien. Ulloa Salazar María, Profesor, profesor, hay una nueva alumna. sí, sí, sí. María es la chica. Bueno, ha entrado recién en la última clase. Sí, muy bien. A ver. Muy bien, María, de mi asistencia. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Está biomoléculas. A ver, un momento. Ok, chicos, vamos a continuar la clase del día de la semana anterior. ¿Recuerda? Biomoléculas. ¿Sí? A ver, para recordar, jóvenes, para recordar. Poner aquí la participación de ustedes. Vamos a ver. A ver, para recordar, las biomoléculas. ¿En qué se dividen las biomoléculas, chicos? ¿En qué se dividirán las biomoléculas, jóvenes? En inorgánicas y orgánicas. Muy bien. ¿Quién participó? Soy yo, Sayumi Wanuko. Muy bien, señor Mir. Se van a dividir las biomoléculas en orgánicas e inorgánicas, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuál es la característica principal de las biomoléculas inorgánicas? Chicos, habíamos dicho, no se olviden, que una de las características principales de la. Ahí está bien, Santiago. Una de las características principales de las biomoléculas inorgánicas es la carencia del carbono en sus enlaces. Sin embargo, hay pequeñas excepciones, como en el caso del dióxido de carbono o también conocido como CO2. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las biomoléculas orgánicas, ¿qué podemos encontrar nosotros? ¿Qué tipo de biomoléculas podemos encontrar? El oxígeno molecular. El oxígeno. Muy bien, ¿qué más? El oxígeno molecular. ¿Qué otras cosas podemos encontrar como biomoléculas? ¿Sí? A ver. Hidrógeno. Hidrógeno. A ver, pensemos, pensemos. El agua, chicos, no se olviden, el agua. Es la biomolécula que habíamos hablado en la clase anterior, ¿se acuerdan o no se acuerdan, chicos? El agua es una biomolécula orgánica, inorgánica presente en todos los seres vivos. ¿Sí? A ver, jóvenes. Luego, hablar del agua, conocido también como no se vayan a olvidar, el solvente universal, porque la mayoría de sustancias se diluyen con esta agua o con el agua. Vas a encontrar las biomoléculas como el oxígeno molecular, el dióxido de carbono y las sales minerales. Bien. Entonces, no se olviden las fórmulas químicas, ¿sí? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Se nos puede acá. Un momento, un momento. Listo. Ahí está. Ahí está, ahí está. No se olviden el oxígeno molecular,
es O2, su símbolo químico, el dióxido de carbono CO2 y tenemos luego las sales minerales, que ya vamos a hablar en este momento. Sí, vamos a ver. El oxígeno molecular, chicos. El oxígeno molecular, ¿sí? Primero hablamos de que está compuesto de dos átomos de oxígeno, ¿sí? Y de esta manera se va a generar lo que es el ozono, que es el gas, ¿de acuerdo? El oxígeno molecular, ¿sí? Va a estar producido o va a ser producido por las plantas y las algas. Contrariamente a lo que se cree normalmente, chicos, niños, prestan atención, normalmente a lo que podemos o lo que siempre hemos escuchado, que las plantas son el pulmón de nuestro planeta, en realidad son las algas quienes producen más O2 que las algas producen más O2, más gas de ozono, o más oxígeno que las mismas plantas terrestres, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el ozono? Es un gas producido por plantas y algas a través del proceso de la fotosíntesis. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? A ver, ¿quién se acuerda del proceso de la fotosíntesis? A ver, la fotosíntesis. ¿Alguien ha entendido lo que es la fotosíntesis? ¿Nunca han escuchado la fotosíntesis, jóvenes? Fotosíntesis. Muy bien, miren. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? La materia orgánica, en este caso las hojas de las plantas, van a absorber. ¿Qué cosa absorben? El dióxido de carbono, ¿sí? ¿Qué más absorben? Los rayos del sol. Entonces, en conjunto, va a liberarse lo que vendría a ser el oxígeno, ¿de acuerdo? Estas plantas o estas algas van a transformar, ¿sí? El dióxido de carbono que absorben, por ejemplo, de nuestra respiración, cuando nosotros exhalamos, estamos expulsando dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, también producido por muchas fábricas, va a ser transformado en óxido molecular, también conocido como ozono, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué será importante el ozono? Porque nos protege a nosotros o va a ayudar va a facilitar la protección contra los rayos ultravioleta, ¿de acuerdo? En pocas palabras, la fotosíntesis es un intercambio entre el CO2 del CO2 por oxígeno molecular. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, chicos, vamos a hablar ahora de lo que ya hablamos de lo que es el oxígeno molecular, del dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es producido principalmente por los seres vivos, pero solamente será producido por los seres vivos. En las plantas, Las plantas producen dióxido de carbono. Solamente las plantas producen, mejor dicho, ¿las plantas producirán CO2? no. No, no. Las plantas intercambian, transforman el CO2 en O2. Entonces, los seres vivos seremos los únicos que expulsaremos o produciremos el CO2. ¿Qué pasa con la contaminación del aire? El dióxido de carbono contamina el aire, ¿no es así? Ahora, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con las plantas, las fábricas, si las plantas industriales que generan un exceso de CO2 van a producir o van a fomentar la contaminación ambiental? Entonces, los seres vivos no somos los únicos que producimos CO2, sino también incluso nuestras propias creaciones, autos eh, en descomposición, las mismas plantas, las mismas fábricas, ¿sí? El dióxido de carbono. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? Es la unión de dos átomos de oxígeno con uno de carbono, ¿sí? Y este efecto, o mejor dicho, este dióxido de carbono, ¿sí?
El dióxido de carbono va a permitir, de alguna manera, que nuestro planeta mantenga una temperatura, va a mantenerse cálido. Y a este proceso le llamamos efecto invernadero. El efecto invernadero es importante, jóvenes, porque va a regular de alguna manera la temperatura del planeta Tierra. Va a ayudar a que el calor, ¿sí? Va a ayudar a propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. Pero ¿qué pasa cuando el dióxido de carbono es exceso? Va a producir lo que llamamos el calentamiento global, jóvenes. ¿Bien? No sé, todo está relacionado, chicos, no se debían olvidar. A ver, vamos a ver si han prestado atención o no. El óxido molecular. ¿Cómo se produce el óxido molecular, jóvenes? A ver, ¿cómo se produce el óxido molecular? En un gas Es un gas, sí, pero ¿cómo se produce? por las plantas y algas, Se produce a través de las plantas y algas. ¿Cómo se llama ese proceso? fotosíntesis, Muy bien, Sayumi. Fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual el dióxido de carbono va a ser transformado a oxígeno molecular. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Quiénes producen dióxido de carbono, niños? el ser humano, El ser humano es uno, ¿sí? ¿Quiénes más generan dióxido de carbono? En general, los seres vivos. las fábricas, Las fábricas, Lionel, también, muy bien. Las fábricas también producen lo que llamamos el CO2. Los autos en descomposición, ¿no es así? los autos, Los autos en descomposición también producen CO2. Es por eso que muchas veces se intenta de alguna manera mejorar la tecnología vehicular para evitar este problema. Ahora, el dióxido de carbono, ¿a qué cosa da origen? ¿Qué origina el dióxido de carbono? ¿Qué produce el dióxido de carbono, niños? Ahí está en la diapositiva. profesor, María ¿Sí? ya lo dijo por el chat. Discúlpame, discúlpame. El calentamiento global, claro. A ver. Aclaremos esto. El dióxido de carbono va a favorecer o va a generar lo que es el efecto invernadero, ¿sí? El efecto invernadero es importante porque va de alguna manera a temperar lo que es el planeta Tierra, va a regular su temperatura para que la vida se desarrolle con total normalidad. Recuerden que tampoco la vida en el planeta Tierra no florece, se hace un frío extremo, pero tampoco florece, se hace un calor extremo. Por lo tanto, actúa como un regulador de calor. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando hay un exceso de dióxido de carbono como lo hay actualmente? Se va a producir algo denominado como calentamiento global, producto del efecto invernadero. ¿Sí? Bien. Muy bien, María. Ahí está. ¿Qué produce el exceso de dióxido de carbono? Calentamiento global. Muy bien. Vamos con la siguiente biomolécula inorgánica. Las sales minerales. Las sales minerales se encuentran disueltas en el interior de los seres vivos. Vamos a encontrar tres tipos de sales minerales. Por ejemplo, los cloruros, cloruro de sodio, los carbonatos y los sulfatos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo importante que tienen las sales minerales? Va a facilitar lo que es el proceso biológico. Un proceso biológico conocido, por ejemplo, tenemos la digestión, ¿de acuerdo? La digestión. Ahora, ¿cómo encontramos o cómo entendemos mejor cloruro de sodio, carbonato, sulfato, profesor? ¿Qué es eso? ¿Sí? Podemos entender el cloruro de sodio como sal de mesa, es lo mismo, solamente que es un nombre un poco más, ¿cómo te explico? Un poco más técnico, ¿sí?
cloruro de sodio es la sal, la que se echa en los aderezos, la que se echa en las comidas, ese es cloruro de sodio. Tenemos también los carbonatos. Una representación de los carbonatos son los aragonitos. ¿Qué es un aragonito? Generalmente son utilizados para productos ornamentales, ¿sí? En algunas esculturas también lo podemos encontrar. Y los sulfatos, calcio, chicos. El calcio es importante para el desarrollo de los huesos y el fortalecimiento también. Entonces, sales minerales facilitan los procesos biológicos, como la digestión, se encuentran disueltas en los seres humanos en nuestro interior y encontramos cloruro de carbonatos y sulfatos. Está grabando. Allá. Entonces, vamos al principio, vamos a un repaso rápido antes de desarrollar lo que es la actividad del día de hoy. Vamos a ver. Las biomoléculas están divididas en biomoléculas orgánicas e inorgánicas. Como estamos hablando de las biomoléculas inorgánicas, ¿qué biomoléculas inorgánicas hemos mencionado hasta el día de hoy? A ver, ¿se han estado atentos? Biomoléculas inorgánicas. Yo les ayudo. El agua. El agua es una biomolécula inorgánica. A ver, ¿qué otras biomoléculas inorgánicas hemos tratado el día de hoy? Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? La pregunta no la escuché muy bien. A ver, la pregunta es, ¿qué otras biomoléculas inorgánicas, además del agua, hemos tratado el día de hoy? Oxígeno. El oxígeno molecular, muy bien, Santiago. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otras? ¿Qué otras? Dióxido de carbono. Carbono. Dióxido de carbono. ¿Quién dijo dióxido de carbono? No pude escuchar muy bien, pero sí pude. A ver, ¿Y energía solar, profesor? energía solar, energía solar. La energía solar no es una biomolécula. A ver, ¿por qué decimos biomoléculas? ¿Recuerdan el concepto, el primer concepto que le dimos sobre biomoléculas? ¿Qué son las biomoléculas, jóvenes? A ver si se acuerdan o no se acuerdan de la clase anterior. ¿Qué son las biomoléculas? Profesor, son las moléculas que presentan en los seres vivos. Las biomoléculas pueden ser inorgánicas y orgánicas. Exacto, muy bien. Las biomoléculas, yo muy bien, vamos por partes. La biomolécula se encuentra presente en los seres vivos, en el interior de los seres vivos. Por eso decimos biomoléculas, vida. ¿Qué pasa con la energía solar? La energía solar no se encuentra en nosotros los seres vivos, ¿sí? Ahora, todas las sustancias que hemos mencionado del agua, el oxígeno molecular, se encuentran dentro de nosotros cuando respiramos, ¿sí? Cuando oxigenamos nuestros órganos. Encontramos, por ejemplo, las sales minerales, ¿de acuerdo? Lo encontramos en nuestros propios sales al momento de desechar durante el proceso de la excreción. Lo encontramos en los huesos, en el caso de los sulfatos. En el dióxido de carbono también se encuentra dentro de nosotros cuando lo expulsamos, ¿sí? Y el oxígeno molecular, lo que respiramos. Respiramos también parte de lo que es el oxígeno o el gas denominado como ozono. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se origina el ozono? A ver, Son tres moléculas de oxígeno. tres moléculas de oxígeno lineal, ¿estás seguro? Sí. Oxígeno molecular. El oxígeno molecular está formado por dos átomos de oxígeno, Leonel, no te olvides, pero igual ahí tenías la idea.
Está formado por dos moléculas de oxígeno, o dos. Ahora, ¿cómo se produce este? Hay un proceso por el cual es producido el oxígeno molecular. ¿Cómo se determina ese famoso proceso? Plantas y algas. Las plantas y algas son los agentes, ¿sí? Son son los productores, en este caso, de oxígeno molecular o de ozono, pero a través de que, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se llama ese proceso en el cual elaboran el ozono, básicamente? La fotosíntesis. Fotosíntesis. Muy bien, la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, las algas, van a generar oxígeno molecular. A ver qué pasó aquí. Y el dióxido de carbono, jóvenes, hermosos. El dióxido de carbono, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué forma, cómo está compuesto el dióxido de carbono? ¿Cómo está compuesto el dióxido de carbono, chicos? Una molécula de carbono y dos de oxígeno. Una molécula de carbono y dos de oxígeno. CO2, precisamente por eso se dice, ¿no? CO2. Ahora, ¿quiénes producen el dióxido de carbono? Los seres vivos. Los seres vivos. ¿Serán los únicos quienes Las, producen? ¿Serán los únicos quienes producen dióxido las de carbono? fábricas. Las fábricas, muy bien, Leonel. ¿Qué más? Profesor, yo lo dije. Ah, Los Santiago, perdón. puntos. Muy bien. Ahora, vamos a ver, Santiago. Listo. A ver. mm, ¿Y por qué será importante el dióxido de carbono, chicos? ¿Será importante? A ver, vamos a empezar por eso. ¿Será importante o no será importante? Para regular el clima. Claro, el dióxido de carbono va a favorecer o va a generar lo que es el efecto invernadero. Eh, y el efecto invernadero, siempre nos dicen, ¿no? El cambio climático es producido por el Profesor, efecto. ¿Sí? yo tengo que ir a la clase porque mi tele está en 5% y a donde claro no puedo ir, el internet llega. Está bien, entonces no te preocupes. A ver, la próxima vez, por favor, intenta mantenerte conectado hasta el final porque vamos a desarrollar, recuerda, las actividades de aplicación y la de extensión, ¿sí? Ahora, chicos, vamos al efecto invernadero, jóvenes. El efecto invernadero es importante porque, como les escuché también, que regula el clima, va de alguna manera a permitir que el planeta Tierra tenga un calor, tenga su propio calor, ¿sí? Va a almacenarlo como un almacén. El problema viene, el problema viene cuando hay un exceso de dióxido de carbono. Hay un exceso de calor, por lo tanto el planeta se va a sobrecalentar. Por eso decimos, o lo relacionamos con el calentamiento global, ¿sí? Ah, muy bien. Aquí me giro por el chat, a ver, un momento. Fábricas autos, muy bien, María, muy bien. Son productores de dióxido de carbono, ¿no es así? A ver, algo que me olvidé preguntarles a ustedes es el siguiente. ¿Cómo se produce el dióxido de carbono? Ya sabemos que las plantas, ¿no? Cuando queman. Pero en los organismos vivos, ¿cómo producimos el dióxido de carbono? A ver, ¿quién se acuerda? Yo les mencioné, yo les dije cómo es que producíamos lo que es el dióxido de carbono. A respirar, porque
Respiramos oxígenos y tiramos dióxido de carbono. Muy bien, Leonel, ¿verdad? Sí, Muy bien, Leonel, excelente. Cuando nosotros respiramos, estamos inhalando oxígeno, pero cuando nosotros exhalamos, estamos expulsando dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono pasa por las plantas, hojas de las plantas, en ayuda con la energía solar, va a ser transformada en oxígeno molecular a través del proceso de la fotosíntesis. Por eso es importante las plantas. Muy bien. Ahora, las sales minerales. ¿Por qué son importantes las sales minerales? son lo que absorben las plantas para sobrevivir. Muy bien. Las sales minerales son a ver, son lo que consumen las plantas para vivir. Mm, puede ser, sí, entra básicamente en lo que es su dieta. Pero recuerden que una de las funciones de las sales minerales es que va a facilitar ciertos procesos biológicos. Procesos como, por ejemplo, la excreción, la digestión, ¿sí? Y estos sales minerales, no se vayan a olvidar, se encuentran disueltas en los seres vivos. Tenemos el cloruro de sodio, que es sal de mesa, la sal que le echamos a nuestras comidas. El aragonito, que es los carbonatos. Y sulfato, en este caso representando lo que es el calcio. No se vayan a olvidar. Ahora, vamos a pasar lo que es el desarrollo de lo que es la actividad del día de hoy, ¿sí? Para reforzar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Sí? Es una biomolécula que proviene del proceso de la fotosíntesis. A ver, ¿cómo se llamaba esa biomolécula? A ver, ¿qué pasó allí? ¿No se acuerdan? ¿Se ha olvidado? ¿Cuál es el proceso? ¿Sí? O mejor dicho, ¿cuál es la biomolécula que proviene, que se Oxígeno. genera a través del proceso de la fotosíntesis? De las plantas y algas, Las plantas y algas el oxígeno. producen lo que es El esta gas, biomolécula, pero el ¿cómo se gas, llama y cómo se llama ese gas, Sayumi? eh, A ver, chicos, ¿cómo se llama ese gas que se genera en el proceso de la fotosíntesis? el oxígeno molecular, El oxígeno molecular. Muy bien, Sayumi. Conocido también como oxígeno. ozono. Ozono. ¿Sí? El ozono o el oxígeno molecular es la biomolécula que proviene del proceso de fotosíntesis. Muy bien dicho, Santiago y Sayumi. A ver, se utiliza para la fotosíntesis. ¿Qué cosas se utilizan las plantas para la fotosíntesis? La clorofila. La clorofila es el órgano, ¿sí? Es la célula, mejor dicho, que va a permitir la fotosíntesis, ayuda al proceso de la fotosíntesis, pero la hoja en sí, ¿qué es lo que utiliza para la fotosíntesis? No se olviden el dióxido de carbono, jóvenes, ¿sí? Porque si no hubiera dióxido de carbono, aunque estuviera la clorofila, ¿cómo va a realizar la fotosíntesis sin el elemento principal, que es el dióxido de carbono? No se olviden, se intercambia el dióxido de carbono por oxígeno, por ozono en este caso. Muy bien, vayan copiando, chicos. Levanten un momento quienes terminaron de copiar para poder avanzar. ¿Terminaron de copiar ya?
Sí, profesor. ¿Sí? Los demás, a ver, Sayumi, Giselle, el Jeffrey. Yo ya terminé, profesor. Muy bien, Giselle. A ver, levanten sus manos quienes han terminado de copiar, por favor, para poder pasar a la siguiente diapositiva, a la siguiente actividad. Jeffrey, muy bien. A ver, ¿quién es más? Solo Jeffrey, a ver. Está también Santiago, muy bien. Leonel, María, Alexandra. Alexandra. Sí, profesor. Ahí, allá. Muy bien, María, muy bien. A ver, muy bien, ya además. Excelente. Ya está. Listo, chicos. Ya podemos empezar entonces con la siguiente actividad. ¿Sí? ¿Cuál es la actividad? ¿Y qué pasó aquí? Ya, ya. Ya les ayudé con uno. No importa. Tenemos que encontrar en este pupiletras, ¿de acuerdo? ¿Tienen impresas sus hojas, chicos? Si no, para ayudarles. A ver, levanta la mano quienes tienen impresas las hojas. A ver, para poder desarrollarlo junto con ustedes. O, a ver, levanta la mano quienes tienen las hojas impresas. Muy bien, a ver. La mayoría, ¿verdad? Muy bien, listo. Ya pueden bajar sus manitos, pueden bajar sus manitos. Entonces, si por ahí de repente no han podido imprimir o ha pasado algo, atentos porque vamos a desarrollarlo hoy día, ¿de acuerdo? Yo ya ayudé con el primer pupiletas. ¿Han desarrollado pupiletas antes, jóvenes? ¿Sí? Profesor, yo ya la estoy desarrollando. Muy bien, señor Mi. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ubicar en esta sopa de letras, vamos a ubicar lo que son las biomoléculas, los enlaces, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el ejemplo del agua. Profesor, ya encontré del segundo. Muy bien. Tenemos el agua y lo marcamos acá para no confundirnos. Ahora, con respecto al líquido, a ver, ¿dónde encontraremos el líquido, chicos? En la tercera fila. Tercera fila, líquido, tercera fila. Vertical u horizontal. Profesor, de la parte de abajo. Ahí ya. Acá está muy bien. Tenemos lo que es el líquido, jóvenes. A ver, a ver. Vayan encontrando. ¿Sí? Ya encontramos el agua, encontramos el líquido. ¿En dónde está el glaciar ahora? Arriba del líquido, profesor. Muy bien. Estamos aquí, arriba del líquido. Glaciar, muy bien. Bien, a ver. Voy a darles, a ver, 5 minutos para las siguientes, ¿sí? Yo les ayudo con las siguientes y luego terminamos con las últimas dos, ¿vale? Profesor, ¿Sí? el covalente está abajo de líquido Exacto, Lionel, muy bien. Covalente se y encuentra. covalente está abajo de biomolécula. Ajá, pero vamos por partes. Vamos muy bien, Lionel, muy bien, Dishon. Pero vamos por partes, ¿vale? Ya encontramos covalente, falta la respiración ahora. A ver, vayan diciéndome qué palabras han encontrado. A ver, vayan diciendo para ir desarrollando todo junto, ¿vale? Lionel, ¿me decías? Profesor, ya encontré respiración. Biomolécula está abajo de covalente. Muy Profesor, bien. respiración está arriba de glaciar. Respiración está arriba del glaciar, muy bien. Respiración está aquí. Profesor, yo ya comenté todo. Biomoléculas, Lionel, como dices, está acá debajo de covalente de biomoléculas. ¿Alguien más quería estar participando? A ver. Entonces, ¿qué nos faltaría? Solvente, chicos. A ver, vamos a empezar con solvente.
Profesor, solvente está a la derecha. Muy bien. Solvente está aquí, chicos. A ver, todos aquí Profesor, yo ubíquense. encontré oxígeno. Oxígeno está al lado del otro, de solvente. Muy bien. Oxígeno. Acá está oxígeno. Entonces estaría faltando lo que es la fotosíntesis, el proceso mediante el Profesor, cual está se... arriba, en la primera fila. Fotosíntesis está arriba del todo. Muy bien, Lionel Seyumi. Abajo de la fotosíntesis está Sí. hidrógeno. El carbono. Muy bien. En Car- fotosíntesis, abajo Profesor, carbono también está abajo. de Muy bien, fotosíntesis. Lionel. Biomolécula está abajo de todo. Muy bien, Lionel. Muy bien, chicos. Muy bien, Santiago, Lionel, Giselle. Biomoléculas está allí. Lionel ya me lo había dicho al principio sobre la biomolécula. Muy bien observado, Lionel. Ahora, el carbono. Profesor, carbono está abajo. Carbono está abajo de dónde. De hidrógeno está ahí. Muy bien. A ver, hidrógeno, hidrógeno. Ahí está. A ver, los que todavía no han cerrado o no terminado de cerrar, por favor, vayan cerrando. Los que ya han terminado, levanten la manita, por favor. Muy bien, Sayumi. Sí. Vayan avanzando, chicos. Vayan terminando de desarrollar el pupiletras para poder avanzar con la siguiente. Y a ver, ¿quiénes han terminado? Tenemos Sayumi, Santiago. A ver qué pasa. Lionel, Ya Giselle. terminé. Muy bien, Lionel, Giselle. Ya terminé, profesor. Muy bien. Muy bien. Alexandra, muy bien. Alexandra, ¿cuál es tu apellido? Jauregui, profesor. Ah, Jauregui. Es mi día. Hoy día recién has entrado, ¿verdad? Sí. Ah, ya, un momento, por favor. ¿Puedes escribir en el chat tus nombres y tus apellidos completos, por favor? Muy bien, a ver, ¿quiénes más han terminado? ¿Ya todos han terminado, niños? Muy bien. Vamos entonces a pasar lo que es la actividad del día, ¿de acuerdo? Yo les voy a ayudar y ya ustedes terminan luego para poder fortalecer esto. Vamos a ver. Vale, la primera está sencilla. Las biomoléculas se clasifican en qué? A ver, vamos a recordar. ¿Cómo se clasifican las biomoléculas? Inorgánicas e orgánicas. Muy bien, María. Profesor, Perdón. yo lo dije. Sí, sí, muy bien, Santiago. María también me escribió por el chat. A ver, vamos a ver. Santiago y María. Muy bien, excelente. ¿Qué pasó? A ver, vamos a agarrar aquí en esta. Aquí está mi celecito. Ahí está. Ahora, a ver, ¿qué pasa con la segunda pregunta? ¿Qué nos dice? Es una propiedad de la molécula del agua. Es una propiedad de la molécula del agua. Solvente universal. Muy bien. Los estados, los estados, ¿sí? No confundirlo con los estados del agua o de estados del líquido, que son sólido gaseoso, ¿sí? Líquido sólido gaseoso. Bien, entonces, a las moléculas presentes en los seres vivos se les llama, ¿cómo se les llama? A las moléculas presentes en los seres vivos, Biomoléculas. ¿cómo?
Biomoléculas. Muy bien. ¿Quién dijo biomoléculas? Yo, profesor Gisela. Muy bien, Giselle. Biomoléculas. La Excelente. 4 es la A, CO2, H2O y O2. Muy bien. La Excelente. Esa es la pregunta que le dije que había una excepción allí. ¿Sí? Como todavía no habíamos hablado del CO2, no quería confundirlos, pero sí. El CO2 es una de las biomoléculas que se encuentran en la excepción, porque pues es un átomo de carbono, pero se encuentran en la excepción de lo que son las listas de biomoléculas inorgánicas, jóvenes. Ahora, vamos con el CO. Dice, el O2 es la forma. Profesor, ¿Sí? perdón por es el interrumpir, pero creo que la oxígeno. El 5 es el oxígeno es la oxígeno. 5. El El oxígeno. oxígeno, a El ver. oxígeno molecular. El oxígeno molecular, chicos. A ver, ¿qué pasa con el O2? A ver, acuérdense, 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 acuérdense. Muy bien, Sayumi, muy bien dicho. ¿Qué pasa con el Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasa con el O2? Recordemos una cosa, el oxígeno, su símbolo químico es simplemente la O, ¿no es así? ¿Qué pasa con el O2? El O2 quiere decir que son dos átomos de oxígeno que se están juntando. Por lo tanto, esta suma, o el O2, es conocido también como el ozono. O, mejor dicho, un oxígeno molecular. ¿De acuerdo, chicos? O2, oxígeno molecular. O solito, oxígeno simplemente. En la pregunta 5, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos dice? O2. Entonces, si nos dice O2, nosotros automáticamente tenemos que relacionarlo con el oxígeno o el oxígeno molecular. Oxígeno molecular. Muy bien. Así como dijo Sayumi al principio, oxígeno molecular. Muy bien, Sayumi, Santiago. Oxígeno molecular, ¿de acuerdo? O2, oxígeno molecular. Dice, el O2 es un eliminado por las plantas en el proceso de la. A ver, vamos a completar esto. Gas y fotosíntesis. A ver, Leonel dice gas y fotosíntesis, profe. ¿Será correcto? A ver, los demás que dice, Gas y dice. fotosíntesis. Muy bien, Sayumi. A ver, ¿quiénes más quieren aclarar? De repente por ahí dicen, no, profesor, ¿es la respiración o la transpiración? Profesor, yo también creo que es la C. Muy bien. Entonces tenemos que el O2 es un gas, ¿sí? Es un gas eliminado por las plantas en el proceso de la fotosíntesis. Mm. Yo les pregunto a ustedes, a ver, leyendo bien la pregunta, ¿el O2 es un gas eliminado por las plantas? Cuando las plantas generan lo que es el O2, ¿cómo van a eliminar el O2 si lo están generando, chicos? ¿Recuerdan? Tenemos la hojita aquí, una hojita casi, una hojita así, una hojita, sí, aquí tenemos la hojita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué entra por acá? El CO2. El CO2 es lo que se elimina para liberar O2, es decir, para liberar el ozono. La pregunta dice, ¿el O2 es un gas eliminado por la planta en el proceso de fotosíntesis? Aquí debe de ser el CO2, ¿de acuerdo, chicos? El libro ha salido mal, ha sido un error de la impresión del libro. Es CO2, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí. Corrijan allí en sus hojitas, coloca un lapicero, un lápiz, CO2, ¿de acuerdo? El CO2 es un gas eliminado por las plantas en el proceso de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? O2 no, aquí está incorrecto. Muy bien. Ya, corrigieron eso, no se vayan a confundir luego para cuando estudien, ¿sí? Para el examen que va a haber después, no se vayan a confundir, corrijan eso. El CO2 es el gas que se elimina, el dióxido de carbono es lo que se elimina y da paso a lo que es el oxígeno molecular, en este caso el O2. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta, taller, alguna consulta, algo que no hayan entendido? De repente por ahí alguna duda, algo que quieran complementar quizás.
¿Han La entendido todo? respuesta de las 6, profesor, ¿cuál es? Ah, la respuesta a las 6 es la misma C, pero sin embargo, en la fórmula, la pregunta en sí estaba mal planteada, porque el O2, el oxígeno molecular, no puede ser eliminado en el proceso de la fotosíntesis. Al contrario, es generado. Entonces ahí corregimos, en vez de O2, le colocamos CO2. ¿Está bien? Borramos el CO2 y le colocamos CO2. Para que no se confundan cuando vayan a estudiar o vayan a repasar. Bueno, chicos, en todo caso, ese ha sido todo por el día de hoy. No se olviden entregar las tareas de evaluaciones que estamos desarrollando juntos para que todos puedan tener, ¿sí? Para que todos puedan tener nota, porque hay chicos que cuando no se desarrolla todavía no me entregan. Entonces, al menos hasta por la clase del día de hoy, vamos a hacer así. Eso ha sido todo por el día de hoy, jóvenes. Que tengan un excelente día. No se olviden, pórtense bien, tomen mucha agua, ¿sí? Y aliméntense Chao, sanamente, profesor. ¿no? Hasta luego, Sayumi. Chao, profe. Chao, Giselle. Chao, Chao, Santiago. Chao, profesor. Santiago. Chao, Lionel. ¿Sí? Cuídense, chicos. Hasta luego.